Buenos días, Poncho. ¿Quién nos falta? Em, Creo que ya estamos todos, doctor. Sí, Ah, ¿verdad? sí, Pues cuando quieras, si quieres, adelante. ok, doctor. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Nada más si me pueden confirmar de que están observando mi pantalla. Sí, te pregunto una cosa. ¿Estás usando una para hablar y un teléfono para hablar y una computadora para transmitir o cómo está el tema? Sí, estoy transmitiendo desde la computadora de la oficina y estoy hablando desde mi teléfono. Ok. Sí, pues nada, adelante cuando quieras. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a continuar con el módulo de hemodinámica cardiología intervencionista. Vamos a ver, pues ahora sí que aspectos técnicos de lo que es la intervención coronaria percutánea y vamos a ver sobre el uso de las diferentes técnicas de las implantaciones del stent. Vamos a tratar de abarcar lo más posible en esta clase y continuamos el día viernes. Pues como carta descriptiva, tenemos que vamos a tocar el día de hoy antecedentes históricos, los tipos de stent, el checklist del paciente al momento del procedimiento, los medios de contraste, técnicas de punción, perdón, y accesos vasculares, tipos de catéteres y sus características. Y pues no hay mejor manera de iniciar que pues dando la siguiente frase que me encontré en la literatura: no hay otra rama de la medicina que ha tenido un crecimiento de innovación como la cardiología intervencionista. Prácticamente ha tenido cuatro diferentes etapas, la cardiología intervencionista. Durante las últimas 4 décadas, todo se remonta hasta el año de 1733, donde pues ante estudios experimentales se logró determinar la presión intravascular de un caballo dado por Stephen Hales. En 1844 se acuña el término de cateterismo cardíaco por Claude Bernard y no es hasta 1929 el cual se lleva a cabo el primer cateterismo cardíaco ya en humanos por Werner Forsman. Eh, Todo esto ha ido teniendo un paso paulatino hasta la aparición de en 1956-1959 nuevamente dado por Claude Bernard, que donde en una entrega de un premio Nobel dice que el cateterismo cardíaco fue la llave de la cerradura. Esto quiere, dándole la traducción, que pues de ahí en adelante se va a poder optimizar y vamos a poder tener un gran avance en cuanto al tratamiento de la enfermedad arterial coronaria. En 1959, el doctor Mason Sones hace la primera angiografía coronaria con el catéter de Sons, que vamos a comentar más adelante, y posteriormente en 1962 se introduce la técnica de Judkins. Esta está dada por accesos femorales. Recordar que los catéteres de Judkins y la técnica de Judkins fueron en un principio únicamente para el abordaje femoral. Posteriormente, con el cateterismo cardíaco, se introduce el catéter de Saint-Gans en 1970 y no es hasta 1977 que Andreas Grützing en 1977 hace la primera angioplastía con balón. Posteriormente a este evento detonante empieza a revolucionarse la cardiología, especialmente esta rama de la cardiología, que es la cardiología intervencionista, pues con el desarrollo de la primera coronariografía, la primera angioplastía, el desarrollo de los stents metálicos, los stents liberadores de fármacos de primera, segunda generación, y por último, pues los stents bioabsorbibles, que es la cuarta etapa de todo este proceso migratorio de la cardiología intervencionista. Y es hasta 1987 donde se reporta el uso de stents en humanos. Y pues bueno, ¿cuáles son los tipos de stents? Los stents los podemos dividir en metálicos o convencionales, farmacoactivos y bioabsorbibles. Los farmacoactivos lo podemos poder dividir en farmacoactivos de primera y segunda generación.
Los stents metálicos, bueno, pues tenían las siguientes características, ¿no? Un stent metálico debería cumplir con las siguientes características, que eran una buena flexibilidad, que tuviera una baja trombogenicidad, que tuviera una adecuada fuerza radial intensa, y que inicialmente fueron únicamente de acero inoxidable. Posteriormente fueron migrando las aleaciones hasta tener stents metálicos de aleaciones platino-cobalto y cobalto-cromo. Estos tipos de stents fueron los primeros que se utilizaron, pero pues bueno, como todo en la medicina, las personas encargadas del desarrollo de estos stents trataban de ver cuál era la problemática que era en ese momento la que tenían, y era pues las complicaciones agudas del stent, ¿no? O sea, la reacción inflamatoria de trombosis y restenosis temprana de los stents, debido a que pues era un objeto extraño dentro de las arterias coronarias y tenían este tipo de complicaciones. Sin embargo, viene posteriormente los stents de primera generación, que son ya los liberadores de fármacos. Estos vienen cubiertos por un polímero que contiene un fármaco antiproliferativo. Inicialmente fue el sirolimus y el plaquitaxel. Posteriormente, estos fueron los stents que vienen a destronar el uso de los stents metálicos o convencionales. El estudio Bendstedt, que es el estudio que compara los stents liberadores el Bendstedt, perdón, es el que compara la angioplastía con balón con los stents metálicos, y posteriormente vienen la comparación de los stents metálicos con los stents liberadores de fármacos, como son los estudios Taxus, entre otros que veremos más adelante. Posteriormente vienen los farmacoactivos de segunda generación, que aparte de tener el fármaco antiproliferativo, se van a poder caracterizar porque esta plataforma o este polímero que viene recubriendo el stent también va a ser biodegradable, y posteriormente de la liberación completa del fármaco, este polímero también se va a degradar. Dentro de estas moléculas activas de los stents de segunda generación tenemos lo que es el sotarolimus, el everolimus y el novolimus. Sí, Poncho, te voy a interrumpir súper sí, rápido. No, nada más para decir que las plataformas de los stents farmacoactivos en realidad son los stents metálicos que fueron llevando una evolución y después se les puso la cubierta de el polímero bioabsorbible o no, el polímero que va mezclado con el fármaco antiproliferativo, pero en realidad muchos de los stents metálicos que seguimos utilizando, que no están cubiertos de fármaco, son las mismas plataformas de los stents que son los farmacoactivos. Entonces, en realidad, fue una evolución, digamos, en cierto momento paralela de ir desarrollando una mejor plataforma con los postes más pequeños que causaran menos reacción en la pared del vaso, pero fue adicionado de el polímero y del fármaco. Y la otra cosa es que en realidad sí es cierto que una de las complicaciones de los stents metálicos era la trombosis temprana y tardía, pero en realidad lo que dio lugar a la aparición de los stents farmacoactivos fue el disminuir la tasa de restenosis. Mucho más que lo que desarrolló el evitar la trombosis temprana y tardía fue más la terapéutica antiplaquetaria y otras cosas, pues, pero en realidad la idea con los stents farmacoactivos era disminuir la proliferación celular y la hiperplasia neointimal que da lugar a la restenosis. Eso nada más puntualizando ese tema. Perdón, Poncho, adelante. gracias, doctor. Posterior a la aparición de los stents farmacoactivos de primera y segunda generación, vienen los stents bioabsorbibles, que como tienen como fin prácticamente posterior a la colocación del stent y el proceso de los 12 meses, viene la reabsorción del stent y prácticamente pues la desaparición en su totalidad en cuanto a la introducción de las arterias coronarias. Aportan la liberación local también del fármaco y el soporte de un stent convencional durante 12 meses. Posterior a esos 12 meses viene la degradación de este soporte y queda totalmente libre la luz del vaso arterial.
Las aleaciones que más se han estado utilizando son aleaciones de magnesio o hierro o ambas aleaciones de hierro y magnesio. Como todo a la introducción de estos stents, pues empezaron a haber complicaciones también en cuanto a la colocación de los mismos y nos hablan los autores de que esta tasa también de trombosis del stent podría estar debida a la relajación del hemodinamista a la hora de colocar el stent, sabiendo que pues es un stent que va a durar a 12 meses, a 16, 32 meses cuando mucho, y posteriormente va a tener una reabsorción por completo. Entonces, esa falta de adosamiento adecuado de los struts del stent, de las córneas hacia la luz de la arteria, quedando con una mala expansión del mismo, pues podría ser ese mecanismo por el cual se estuvieran teniendo las complicaciones. Por lo tanto, tendrían que, inicialmente eran en pacientes bastante bien seleccionados, en los cuales se debería de utilizar este tipo de stent bioabsorbibles. Voy de nuevo, Poncho. A reserva de que no sé lo que venga más adelante, pero en realidad la primera plataforma o las primeras plataformas del stent bioabsorbible fueron de PLLA, ácido poliláctico, que tiene la característica que se va degradando y se convierte en dióxido de carbono y agua, a diferencia de las aleaciones actuales del magnesio, como es el stent Magmaris, y del hierro, que ese sí no estoy seguro ahorita cuál es, pero bueno. Y la idea era, sí, justamente que esa plataforma o ese soporte fuera desapareciendo con el paso del tiempo y entre otras cosas, además de prevenir la restenosis y optimizar el resultado inicial, la idea es que al desaparecer el fármaco o el soporte o el scaffold, a lo largo del tiempo esto le regresara la reactividad vascular al vaso y que regresara a ser un vaso más parecido a lo habitual. Este, y sí, la otra cosa que dijiste cuando dices tú de que es la relajación del hemodinamista, quisiera yo abundar un poquito más porque esto es algo que yo he dicho en algunas charlas. Cuando se empezó con la cardiología intervencionista y después cuando se empezó con el tema de los stents, en realidad lo que cambió la historia del stent y que lo hizo una realidad fue que se cambió la técnica en cuanto a ser más cuidadosos de liberar los stents a más altas presiones eh, para lograr la mejor aposición del stent hacia la pared del vaso. Conforme aparecieron los stents farmacoactivos y que fueron dispositivos mucho más, digamos, generosos, mucho más fáciles de manejar, el cardiólogo intervencionista desafortunadamente fue automáticamente, no creo que de manera consciente, empezando a aceptar resultados que al principio hubieran sido considerados como subóptimos. Quizás un stent un poco mal adosado, quizás un stent un poco subexpandido, quizás falta de la optimización al final. Y entonces cuando entramos en la época de los stents bioabsorbibles, esto que era al principio un algo básico en la liberación de los stents, pues se fue olvidando, ¿no? Como nos acostumbramos a decir, bueno, pues le falta un poquito de expansión, pero ya si el resultado es bueno, entonces dejamos de postdilatar, dejamos de utilizar a lo mejor ultrasonido intracoronario o alguna técnica de imagen intracoronaria para optimizar los resultados. Entonces, la relajación del hemodinamista tiene que ver con eso, como que fue dejando atrás porque se fue confiando por los resultados buenos de los stents farmacoactivos, de ser mucho más escrupuloso con la técnica de implante y liberación y de todos los resultados de los stents metálicos y farmacoactivos. Adelante, Poncho. Correcto, doctor. Bueno, continuando con la carta descriptiva, después de haber visto los tipos de stent, las generaciones en las que vamos, pues ya habíamos hablado de las indicaciones de lo que tenía una coronariografía, sin embargo no habíamos tocado los temas técnicos. Y los temas técnicos también se tienen que retomar en cuanto al checklist del paciente, ¿no? Siempre, como lo hemos visto en todos los procedimientos invasivos, paciente correcto y procedimiento correcto.
A veces podríamos pensar que es difícil que se nos pueda pasar un procedimiento en un paciente de este tipo, pero recordad que no todos los procedimientos van a ser urgentes por infarto, sino que tienen otro tipo de indicaciones. Entonces, siempre recordar el procedimiento y el paciente correcto. Recuerda que tiene que tener la firma de consentimiento informado y la preparación del paciente es importante, dejarlo en ayuno por lo menos 8 horas antes. En caso de que el paciente no pueda cumplir ayuno, en caso de que haya tomado líquidos claros, se prefiere un ayuno de 2 horas y en caso de que haya sido un desayuno ligero, el ayuno tendrá que ser de por lo menos hasta 6 horas. La toma de los signos vitales, las constantes vitales, durante y post procedimiento. Esto de la profilaxis antibiótica únicamente cuando se va a hacer como estructural, cierre de defectos con dispositivos oclusores, principalmente pacientes que tienen diabetes mellitus. En cuanto a la sedación, esto es de acuerdo a las características del paciente. Se le puede dar una sedación para que el paciente esté más relajado y esto de la relajación también nos va a ayudar a disminuir las complicaciones de los accesos vasculares. La principal complicación, les vamos adelantando un poco lo que vamos a tocar, la principal complicación del acceso vascular radial, pues es el espasmo arterial radial. Entonces, una adecuada relajación y sedación del paciente, pues puede ayudarnos a disminuir este tipo de complicaciones, más los cócteles que vamos a comentar más adelante. La sedación se puede hacer con midazolam desde 0.5 a 1 miligramo y esto lo podemos repetir hasta en 3 ocasiones o un toque de fentanil de 25 a 50 miligramos. La premedicación en caso de ser alérgicos los pacientes, esto es bastante importante porque muchos de estos tipos de pacientes son alérgicos a la protamina, al medio de contraste o inclusive a los fármacos que van a ser sedantes, y la premedicación en caso de que el paciente sea alérgico o haya presentado anteriormente una reacción alérgica, pues bueno, se va a hacer con prednisona 50 miligramos hasta una hora antes del procedimiento y 50 miligramos de difenhidramina una hora antes del procedimiento como medicamento precautorio para la reacción y el desarrollo de reacciones alérgicas. En cuanto al medio de contraste, pues bueno, hemos sabido desde que en 1980 se ha buscado el mejor agente para poder definir la anatomía vascular. Inicialmente se probaron medios de contraste derivados de metales pesados con múltiples complicaciones tóxicas para el paciente. Actualmente el desarrollo de los medios de contraste son de origen yodado y han demostrado una excelente opacificación vascular. Los podemos nosotros dividir en medios de contraste hiperosmolares, hiposmolares e isoosmolares. Los hiperosmolares, donde su osmolaridad va desde los 1500 a los 2000 miliosmoles por kilo, los hiposmolares de 600 a 1000 miliosmoles por kilo y los isoosmolares de 290 miliosmoles por kilo. En la actualidad, ¿qué es lo que se prefiere o qué es lo que más se utiliza? Bueno, en la actualidad los medios de contraste isosmolares y los hiposmolares son los mejores tolerados en los pacientes que serán sometidos a estudios angiográficos, ya sea de coronariografía o angiografía periférica, ya que, pues bueno, este tipo de medios de contraste van a tener menos eventos de hipotensión y bradicardia, menos efectos de náusea y sensación de calor, y menos episodios de angina derivados de la viscosidad. Actualmente el medio de contraste hiposmolar se considera de rutina para la realización de los estudios angiográficos. Recordar que la viscosidad tiene un papel importante en el desarrollo de la nefropatía inducida con contraste. A mayor viscosidad, mayor es la probabilidad de desarrollar nefropatía inducida por contraste en nuestros pacientes. Recordar que cuál es el medio de contraste utilizado en nuestro medio es el ultravist o el angiovist, que desgraciadamente caen casi por encima de la hiperosmolaridad, entonces tienen un poquito de más riesgo de desarrollo de nefropatía por contraste, no así el angiovist, que es el que se utilizamos en la sala de elomas, que es el que nos dan con la baja osmolaridad.
La temperatura, ¿a cuánto debe de almacenarse el medio de contraste también para reducir la tasa de nefropatía inducida por medio de contraste? Pues a 37 grados, de preferencia al aire ambiente, y si no, en un dispositivo que nos logre mantener esa temperatura, ya que pues se ha visto que a una temperatura de 37 grados también baja la probabilidad de que el paciente desarrolle nefropatía por el medio de contraste. Recordar que existen varios factores de riesgo para el desarrollo de la nefropatía por medio de contraste, unos relacionados que son inherentes al paciente, otros que son extrínsecos y otros que son como un factor posible para el desarrollo del mismo. En cuanto a los factores relacionados con el paciente o inherentes a él, es que ya tengo una falla renal previa, que tengo una tasa de filtrado glomerular menor de 60 mililitros por minuto, que tenga insuficiencia cardíaca congestiva, que tenga diabetes mellitus y que ya tenga también daño en el renal, que tenga mayor de 70, sea mayor de 70 años y que se encuentre deshidratado, depletado de volumen, que aparte de esas consideraciones, también el paciente esté cursando con hipotensión arterial, anemia, y enfermedad vascular periférica. Dentro de los factores intrínsecos como tal, relacionados con el medio de contraste, pues bueno, es la cantidad o el volumen a utilizar en cuanto al medio de contraste, la osmolaridad del mismo y el uso de dispositivos como van a ser los dispositivos de asistencia ventricular, que se esté utilizando cualquier otra fármaco nefrotóxico en el paciente, y múltiples inyecciones de medio de contraste en menos de 72 horas, ¿no? Esos tipos de pacientes que ingresan hoy a sala, se hacen los disparos diagnósticos, se saca de sala y posteriormente vuelve a regresar a tratar uno o dos vasos o la enfermedad en su totalidad, ¿no? Y otra de las características, pues en los procedimientos de intervención coronariana percutánea urgentes, donde pues bueno, no se requieren hacer a veces múltiples disparos de control para poder tener un resultado satisfactorio. Entonces, esa es una de las características intrínsecas del desarrollo de nefropatía por contraste. Y otro de los posibles factores de riesgo, pues es la presencia del síndrome metabólico, intolerancia a la glucosa, la hiperuricemia, la utilización de inhibidores de la IECA o de la angiotensina. El ser mujer también predispone probablemente al desarrollo de nefropatía por contraste, que tengan enfermedades como el mieloma múltiple o la cirrosis hepática. Una vez visto ya lo que son los medios de contraste, los factores de riesgo, pues tenemos que saber cómo nosotros vamos a lograr calcular ese riesgo que el paciente tiene en cuanto al desarrollo de la nefropatía inducida por contraste. Y pues tenemos el score de Mera, es algo que ya conocemos y que manejamos y con el nosotros pronosticamos el riesgo de que el paciente curse con la falla renal inducida por contraste y el riesgo de diálisis de acuerdo a los puntajes. En la tabla que tenemos aquí a la derecha viene los puntajes y el riesgo de cada una de estas dos complicaciones, y aquí viene la manera en la cual nosotros vamos a poder sacar este score para predecir el riesgo de contraste. Tenemos que si el paciente está hipotenso, ya nos da automáticamente 5 puntos, si está utilizando balón de contrapulsación, si encuentra falla cardíaca, si es mayor de 75 años, si tiene anemia, diabetes, nos va a ir dando cierto tipo de puntaje. Este puntaje es una sumatoria, a lo cual por cada 100 mililitros de medio de contraste se le irá incrementando un punto más. Por eso viene a veces la discusión de que si este score se saca posterior a la realización de la coronariografía, o tú puedes ya predecir el riesgo de nefropatía por medio de contraste antes de realizar, pues se puede hacer de las dos maneras. De manera ortodoxa, pues hasta que tú tienes el volumen infundido, sería la manera más viable de sacarlo. Sin embargo, pues tú puedes hacer tu aproximación del riesgo que tienes con 100 o 200 mililitros de medio de contraste. Entonces, esta es algo que no se nos debe de olvidar, y es una complicación de la coronariografía, la nefropatía asociada al medio de contraste. Entrando ya a cosas más técnicas, pues bueno, tenemos la técnica de punción y los accesos vasculares. En cuanto a la técnica de punción, vamos a andar en cuanto a la técnica de Seldinger, la técnica de Seldinger modificada. Aquí tenemos en la imagen A ya la punción, en este caso una punción radial, y la podemos hacer mediante la técnica de Seldinger, la cual a 30 grados se localiza el pulso, en este caso radial,
se introduce la aguja hasta obtener sangre. Al obtener sangre, sigues avanzando la aguja hasta perforar la pared posterior y dejes de obtener sangre, y posteriormente vas retirando ligeramente la aguja hasta obtener nuevamente sangre por por la aguja. Esa es la técnica de Seldinger habitual. Las técnicas de Seldinger modificada es prácticamente lo mismo. Lo único que es que tú te detienes en cuanto tienes la primera muestra de sangre con pulso arterial. No es necesario que vayas y perfores la pared posterior de la arteria, únicamente en cuanto perforas la pared anterior, ahí te quedas y empieza la introducción de los diversos de la guía para poder posteriormente introducir el introductor, para la redundancia. Aquí tenemos nuevamente cómo aquí pasa ya, perfora la arteria, tiene sangre, pasa a la pared posterior. Aquí tenemos que después de la pared posterior va retirando poco a poco nuevamente la aguja y hasta que vuelve a obtener sangre. Al obtener sangre se pasa nuevamente ya lo que es la guía y se retira la aguja, y posteriormente se deja la guía adentro, se hace una pequeña incisión con un bisturí para evitar el trauma de los tejidos blandos y se introduce el introductor. Este introductor principalmente está hecho de poliuretano y tiene un brazo para poder hacer lavados y la administración de soluciones, y en este caso el cóctel. Aquí tenemos nuevamente cómo es toda la técnica. Aquí solo revisamos la técnica de punción. Independientemente del sitio del acceso, la técnica de punción es la misma, ¿no? La técnica de Seldinger, ya sea la habitual o la modificada. Y entrando en cuanto a los sitios de punción, el abordaje femoral es Poncho, el que inicia. te voy a interrumpir un Sí, segundito. doctor. Sí, cuando nosotros empezamos, te estoy hablando ya hace un montonal de años, hacíamos punciones con los yelco que llevaban una aguja y una camisa. Con estos yelcos y esta camisa es más necesario hacer la punción que se llama transfictiva, es decir, cruzar la pared anterior y la pared posterior del vaso, y después retiras la aguja y vas retirando el yelco, y entonces cuando te empieza a dar flujo es cuando sabes que ya estás en la luz del vaso. Esto también es válido para cuando haces la punción con la aguja sola, pero en realidad cuando hacíamos Seldinger la idea de usar la aguja sola era tratar de puncionar solo la cara anterior del vaso, porque cuando hacemos la punción transfictiva, básicamente en el abordaje femoral, corremos el riesgo de picar la pared posterior del vaso también, y entonces esto era la causa de los hematomas retroperitoneales. Y sobre todo, quizás lo más importante de todo esto es que fue cuando empezamos a hacer cateterismos en pacientes postrombolizados, que tenían desde luego mucho mayor riesgo de sangrado y mucho más dificultad para la compresión del sitio puncionado. Entonces, habitualmente con la aguja sola tratamos de picar solo la cara anterior. Con los yelcos habitualmente nos vamos transfictivos por las características de del dispositivo, pues, del que tiene camisa y aguja. Entonces, esto es básicamente parte de la idea, puncionar solo la pared anterior del vaso para evitar el sangrado en la parte posterior del brazo, que puede dar lugar a hematomas y puede dar lugar a básicamente hematomas. Dijiste alguno, y la otra cosa es que en realidad yo creo que la pequeña incisión que hacemos en la pared o en la piel, no es tanto para evitar lastimar los tejidos blandos del paciente, más bien es para tratar de evitar lastimar la punta del dispositivo para que pueda entrar de manera biselada al vaso. En realidad, el introductor tiene el dilatador del introductor tiene una punta biselada que permite disminuir el traumatismo en la pared del vaso cuando estamos introduciendo el dispositivo. Adelante, Poncho. Gracias. Perfecto, doctor. Bueno, ahora sí, entrando ya a lo que van a ser los accesos vasculares, pues existen diversos accesos vasculares, ¿no? Desde la primera que se realizó por el doctor Sons, que es la disección braquial, posteriormente se migró hacia lo que va a ser la punción femoral, y en la actualidad se prefiere, dependiendo del hemodinamista, su experiencia y la curva de aprendizaje, el acceso radial habitual o radial distal.
que lo vamos a comentar más adelante. Es importante las referencias anatómicas a considerar en cuanto al abordaje femoral, ya que pasan diversas estructuras que se pueden puncionar y posteriormente dar problemas en cuanto a la compresión mecánica posterior a la realización del procedimiento. Aquí tenemos una imagen anatómica donde tenemos la cresta ilíaca anterosuperior, la sínfisis de pubis, donde trazamos una línea imaginaria donde debe ir el ligamento inguinal. Por debajo del ligamento inguinal pasan vena, arteria y nervio. El nervio hasta el fondo, la arteria lateralizada a la derecha y la vena hacia la izquierda. Tenemos que en las relaciones anatómicas con lo que va a ser la cabeza femoral, tenemos la que es la cabeza femoral en su totalidad y aproximadamente 3 centímetros por debajo de lo que es la cabeza femoral del ligamento inguinal se encuentra lo que es la arteria femoral común antes de su bifurcación en superficial y profunda. En este sitio tiene que hacerse la punción femoral para evitar complicaciones, ya que si la hacemos muy arriba probablemente desarrollemos hematomas por la pobre compresión que vamos a poder hacer, y si la hacemos muy abajo, cerca de lo que es la arteria femoral profunda o arterial, podemos hacer un trayecto fistuloso que nos va a poder después comprometer la circulación en cuanto a la extremidad, o posteriormente hacer lo que son los hematomas retroperitoneos de acuerdo a las complicaciones de este tipo de acceso. Entonces, es importante las relaciones anatómicas cuando se va iniciando en lo que es las punciones femorales, pues es importante hacer disparos angiográficos para la localización y trazar bien dónde vas a puncionar. Aquí tenemos como nuevamente la ubicación anatómica de la arteria femoral, el ligamento inguinal, y dónde sitúa una pinza mosquito por fuera del paciente para poder ver la mitad de la cabeza del fémur, más o menos aproximadamente 3 centímetros por debajo de lo que vendría siendo el ligamento inguinal, que correría de la cresta ilíaca anterosuperior hasta la sínfisis de pubis, para dejar pinza mosquito como, digamos, como radiotrazador y tener ahí como punto clave en cuanto al acceso femoral. Aquí tenemos nuevamente ya cómo se hace la punción nuevamente ya femoral. Vean cómo se introduce la aguja y posteriormente la guía. Vean cómo las correlaciones anatómicas van aquí nuevamente 3 centímetros por debajo del ligamento inguinal, a la mitad de lo que va a ser la cabeza femoral, y lo que se funciona es la arteria femoral común para evitar las complicaciones que ya tenemos. Posteriormente se hacen los disparos para evitar que tengas alguna complicación, en este caso que se esté formando un hematoma. Posteriormente de haber ya introducido tu introductor, se van avanzando guías y catéteres, teniendo en cuenta que esto tiene que ser un paso libre, sin ninguna otra resistencia, y en caso de que tenga resistencia, tendrás que tú hacerlo bajo vista angiofluoroscópica, el retiro del mismo para hacer un disparo de medio contraste y ver que no tengas alguna fístula, alguna estenosis que pueda comprometer este acceso vascular. No sé si quiere hacer algún comentario de esto, doctor. Sí, bueno, en realidad ahora con el advenimiento de procedimientos donde se usan introductores de grueso calibre, como en el caso de la TAVI en particular, obviamente la técnica de punción es algo que puede cambiar el pronóstico de la evolución de los pacientes, es decir, si haces un procedimiento perfecto y se te complica por sangrado, el riesgo de mortalidad y de complicaciones por el sangrado incrementa importantemente. Entonces, lo que hacemos en la actualidad muchas veces, por ejemplo, para el caso de TAVI, es que puncionas contralateral y haces una arteriografía como la que estamos viendo aquí a la extrema derecha para guiar tu punción y tratarla de hacer de manera más exacta, que tiene que ser justamente, como bien lo dijiste, por abajo del ligamento inguinal. Entonces, sí, la punción es una cosa de vital importancia para el éxito de los procedimientos. La otra cosa que iba a comentar es que muchas veces en la actualidad se hacen las punciones guiadas por ultrasonido.
tanto la radial como la femoral, como otros accesos vasculares para el implante de catéteres en subclavia o en yugular, etcétera. En la actualidad se están haciendo punciones guiadas por ultrasonido también con el objetivo de disminuir el riesgo de complicaciones por la punción. La otra cosa es que cuando hacemos o cuando hemos hecho punciones por vía femoral, arterial y venosa, porque al final la técnica es la misma, arterial y venosa, procuramos hacer en diferentes alturas la punción de la arteria y la vena un poquito, ya saben ustedes, más medial, pero también más inferior, para tratar de evitar la continuidad entre los dos orificios de punción, que era una complicación o era algo que daba lugar a una complicación que es una fístula arteriovenosa en el sitio de punción arteriovenosa. Entonces, eso es otra situación que puede ser también aquí de importancia tenerlo considerado. Puncionar la vena un poquito más por abajo del sitio de punción de la arteria cuando se hacen las punciones en el abordaje femoral derecho, que es el que habitualmente hacemos. Y les iba a decir alguna otra cosa que ahorita no me acuerdo, pero cuando me acuerde se los digo. Sí, adelante, adelante, Moncho. Ok, bueno, entonces después de ya tener el acceso vascular femoral, pues viene como, ¿qué es lo que hay que hacer después? Nos vamos a ir de esta manera por después ya ver lo que es prácticamente la técnica de angioplastía, cómo se debe de subir las guías, los catéteres y qué es lo que se tiene que valorar. Una de las principales complicaciones de lo que es la punción del sitio femoral, pues es el sangrado. Y este sangrado, pues, tenemos dos maneras de controlarlo, ya sea con una compresión manual o una compresión mecánica. La compresión manual no es más que hacer compresión aproximadamente 1 o 2 centímetros por arriba del sitio de punción durante aproximadamente de 10 a 15 minutos. En caso de que se hayan utilizado fármacos como son los inhibidores de glicoproteína 2B, 3A, la compresión manual tendrá que ser hasta de 30 minutos. Y esto es algo que para el hemodinamista pues es tardado, cansado, ya que en cierto momento se puede perder la fuerza de presión en la mano y puede desarrollarse un hematoma, cual de momento no te des cuenta. Por lo cual la industria farmacéutica se puso las pilas y empezó a idear diversos modelos que pudieran pues suplir al hemodinamista en la presión femoral, y tenemos lo que son tres maneras de compresión mecánica, que es el FemoStop, el Compressor y el Clamp Easy Device. Estos dispositivos de presión mecánica vascular pues siguen el mismo principio de lo que es la presión mecánica manual. Aquí tenemos en este caso la imagen de la izquierda es el FemoStop, donde tú pones con un cinturón al paciente en ambos lados de la cadera. En el sitio de punción pones pues como una almohadilla inflable, y de manera vas inflando este manguito que va a dar la presión y lo anclas a cierta presión de milímetros de mercurio hasta que deje de evitar el sangrado, y lo vas desinflando posteriormente sin la necesidad de estar teniendo que hacer la compresión ahí durante los 20 minutos o hasta los 30 minutos que regularmente se hacía. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Pues bueno, que no necesitas estar ahí todo el tiempo para hacer la compresión. Sin embargo, si el paciente se llegase a mover y el sitio de punción quedara ligeramente libre del dispositivo, pues las complicaciones van a ser bastante severas si no te percatas a tiempo. De esta manera tenemos el compresor. Este es otro dispositivo que es como un pedestal que va entre el colchón y la cama del paciente, y no es más que ¿cómo podremos llamarlo? Como un compresor manual, básicamente. No requiere de la administración de aire ni milímetros de mercurio, sino que únicamente tú bajas la parte azul que va aquí hasta hacer contacto con la superficie de la piel del paciente, y lo vas tú graduando de acuerdo a la presión que quieres que realice cada uno de estos pues medallones que tenemos aquí en la parte inferior. Esto también tienes que tener que verificar, uno,
el riesgo vascular que tiene esa extremidad de sufrir isquemia por tanta presión, porque luego es muy fácil que tú tengas el dispositivo mecánico y te vayas y pases 30, 40 minutos y todavía te acuerdes de que tienes al paciente con presión mecánica, tal vez el paciente se movió, le dio dolor, ya no lo aguantó y ya tienes el hematoma, el paciente sigue sangrando, o por lo contrario, el paciente se aguantó el dolor y tienes una extremidad totalmente fría con compromiso vascular distal. Entonces, te quita lo engorroso que es tal vez estar haciendo compresión manual durante todo ese tiempo. Sin embargo, tú no te puedes ir de manera confiada a hacer otras actividades teniendo estos dispositivos en uso. Posterior a que se realiza la compresión, ya sea manual o mecánica, la extremidad se tendrá que tener en total reposo durante aproximadamente 4 a 6 horas. Se pueden utilizar sacos de arena para seguir manteniendo una ligera presión posterior de que se haya retirado el dispositivo o la compresión manual, para evitar también el sangrado, ya no tanto en el sitio de la punción de la arteria, sino en el sitio de lo que va a ser los tejidos blandos. Existen otros dispositivos de cierre vascular. Poncho, te voy a interrumpir un momentito. Sí, doctor. Sí, el otro punto que se me pasó a decirles hace rato es que, como bien lo dijiste tú, la punción tiene que ser unos 3 centímetros, 2 a 3 centímetros abajo del ligamento inguinal que va del espina ilíaca anterior y superior a la sínfisis del pubis. Picar más o menos unos 2 a 3 centímetros abajo de pero recordar que no es lo mismo que el pliegue inguinal. El pliegue inguinal en una persona con sobrepeso puede ser que esté recorrido más abajo y entonces a veces picamos por arriba del pliegue inguinal, pero bueno, eso hay que verlo en el paciente en el caso por caso, pero picando por abajo del ligamento inguinal evitamos el riesgo de lo que les dije anteriormente de hemorragia y hematoma retroperitoneal. En realidad esto que dices tú de una compresión manual de 10 a 15 minutos me parece muy optimista porque cuando empezó la historia de los stents que utilizábamos, por ejemplo, warfarina, más heparina, más dextrano, más todo lo que fuera posible para que no se trombosaran los stents, los residentes en cardio nos quedábamos hasta 2 horas comprimiendo las ingles. Y en la actualidad, cuando utilizamos inhibidores 2B3A o cuando usamos enoxaparina o heparina y queremos comprimir para no poner un dispositivo de cierre del que vas a hablar ahorita, pues no es raro que nos echemos media hora, 45 minutos haciendo la compresión. Entonces, sí me parece un poquito optimista decir 10 a 15 minutos, yo creo que en promedio son 20 a 30 minutos, yo creo que el doble de lo que estás diciendo ahí. Vi una vez o dos veces en mi vida cualquiera de estos, el Femostop o el Clampis o el Compresar. En realidad, eh, se usaron muy poco, yo creo que se prefirió siempre la compresión manual, aunque más prolongada y te quita una persona de sus actividades, pero yo creo que la compresión manual es mucho más segura que cualquiera de estos. No es lo mismo con lo que vas a hablar ahorita de los dispositivos de cierre vascular. Y sí, lo que hacíamos es que habitualmente después del cateterismo le decías al paciente se va a quedar en cama sin doblar la pierna hasta mañana. Y ya Juancho está levantando la mano, ahorita le damos la palabra a Juan Manuel, pero se quedaba en cama hasta el día siguiente con un cojín de arena unas 4 horas para, no solo para hacer un poquito de compresión gentil, sino también para evitar que el paciente tuviera ansiedad por movilizarse. Adelante, Juancho. Y yo nada más les cuento mi experiencia ahí en el área de hemodinamia del instituto. Sí, fíjate que teníamos como residentes, pues nos tocaba ahí andar retirando introductores porque muchas veces se quedaban en lugares en donde hay mucho volumen de pacientes, como esperamos que te toque, Poncho, o a Eric, o los que quieran hacer cardiología intervencionista, se quedan con los introductores, ¿no, José Luis? Para que entre otro paciente, y el retiro de introductores va a ser en la cama del paciente. Entonces los residentes les va a tocar eso. Nosotros ponemos el dispositivo que pones entre la cama y bajas y haces compresión, y al momento de retirar introductores y después de estar revisando ahí, muchas veces te hacen un reflejo vagal. Entonces, no, pues, ¿qué pasó? Y ahí andas corriendo cuando no sabes, ¿no? Yo creo que
lo que dice el doctor Leiva tiene mucha razón, ¿no? O sea, no te puedes ir tranquilamente a hacer otras cosas cuando estás haciendo una hemostasia de una punción vascular. Donde yo me formé en Lille, jamás hice una compresión, jamás hice una compresión. Ahí las hacían las enfermeras y personal que se dedicaba específicamente para eso, pero en cardiología sí había que apretar inglés horas enteras. Ok, síguele, Poncho. Ok, doctor. Bueno, pues esto es la compresión manual y la compresión mecánica. Sin embargo, pues también, como todo, la cardiología se fue desarrollando y aparecieron dispositivos de oclusión vascular para los accesos vasculares femorales. Estos los podemos dividir en pasivos y en activos. Los pasivos únicamente van a ser los que van a formar tienen una liberación de un fármaco procoagulante que van a encontrarse extravasculares y que no requieren de una sutura como los que sí son, como lo que es la diferencia entre activos y pasivos. Entre los pasivos tenemos las almohadillas recubiertas de materiales procoagulantes, tenemos diferentes casas farmacéuticas que han elaborado cada uno de ellos, entre los cuales son Abbott, Zion y Varin Polymer. Y por último, el más nuevo de los pasivos, pues que es el Exosil, que la casa farmacéutica es el Cordis Corporation. Aquí vamos a ver una reseña de lo que va a ser los dispositivos de oclusión vascular pues pasivos. Aquí tenemos las almohadillas de Quitocel de Abbott. Únicamente lo que va a hacer es que esta almohadilla va impregnada de un fármaco procoagulante y este fármaco procoagulante al hacer contacto con la sangre en la superficie del trayecto de punción va a hacer que se forme un coágulo durante ese trayecto. Sin embargo, no quita que el hemodinamista tenga que hacer la presión femoral durante cierto tiempo para evitar las complicaciones. Este es únicamente lo que te va a hacer es que te va a hacer la formación del trombo en lo que va a ser la superficie entre la introducción de la aguja hasta la pared vascular. Sin embargo, pues son tan utilizados porque de todos modos tienes que tú hacer la compresión manual durante el tiempo necesario. Nuevamente, pues aquí tenemos otros dispositivos, prácticamente es el mismo principio de todas las almohadillas liberadoras de fármaco procoagulante que van a hacer que al hacer contacto con la sangre con este fármaco se van a empezar a liberar el fármaco y la procoagulación va a hacer que se forme el coágulo en el trayecto de la luz del vaso hacia el exterior. Sin embargo, como lo comenté, la presión la debes de mantener el tiempo que sea necesario para evitar las complicaciones. No así con el último dispositivo que vamos a ver, que es el Exosil, el cual el Exosil prácticamente tú liberas un puff de liberador de medicamento, el cual va a quedar extravascular entre la pared arterial y lo que va a ser el tejido celular subcutáneo. Se hace mediante este dispositivo de liberación, el cual se introduce a través del introductor y vas a tener la salida de sangre a través de él, de compunción femoral, donde te va a indicar que te encuentras en la luz del vaso. Lo tienes que ir retirando poco a poco hasta que deje de salir sangre y esta celdilla cambie de color, de estar blanco-negro a totalmente negro, quiere decir que ya te encuentras en la luz exterior del vaso y posteriormente con este gatillo tú podrás hacer la liberación de esta almohadilla que va a ser la compresión de la luz extravascular y lo que va a quedar entre la luz extravascular y el tejido celular subcutáneo. Posteriormente de esto, pues sí se tiene que hacer una compresión, ya no de manera tan enérgica ni por tanto tiempo, únicamente aproximadamente 2 a 5 minutos y posteriormente se puede quedar un vendaje ahí compresivo para evitar el sangrado en capa que pudiera quedarse. Este tipo de dispositivos que tenemos aquí, pues depende de con cuál sea tu adiestramiento y cuál sea el dispositivo a utilizar. En lo que he leído, tal parece ser que por la descripción que
que da la casa farmacéutica, el más fácil de utilizar sea los dispositivos de oclusión vascular de los activos, que es el Angiosil, que es el Sanjut, que es el que tenemos aquí, ya que no requiere de tanta medición, sino únicamente tú dejas tu guía, dejas tu guía, la punción, metes el dispositivo, empieza la salida de sangre a través del dispositivo, quitas la parte de este introductor y introduces ya lo que va a ser el dispositivo de oclusión vascular y la sutura, posicionas tu introductor, liberas y este es el resultado final. Queda una sutura por dentro de la pared de la arteria, la cual se va a ir degradando, y este polímero por fuera de la arteria que va a evitar el sangrado posterior del mismo. Recordar que este ya es un dispositivo de oclusión vascular activo. El Exosil todavía se considera pasivo, ya que no requiere de sutura dentro de lo que va a ser la arteria. Por su contraparte, el Angiosil sí lo requiere. Tenemos otros dispositivos de cierre vascular activo, como lo es el Perclose ProGlide, que leyendo la descripción y viendo videos, creo que es bastante complicado la utilización del mismo. El principio es el mismo, la salida a través de pulso femoral a través del dispositivo, te das cuenta que estás a través de la luz del vaso y vas liberando las suturas a través del mismo, y el material del polímero que es liberado de fármaco en la luz externa de la luz del vaso. Y por último, de los que tienen menor tiempo aprobados por la FDA es el MANTA, que si vean, siguen los mismos principios que el Angiosil. Nuevamente aquí cómo se va a introducir por la luz de la guía, pasas a través de la guía, llegas a la luz vascular, empieza también a darte retorno arterial y tú dejas nuevamente, haces una medición en cuanto a cuánto tiempo, cuánto es lo que introdujiste para obtener flujo arterial, y posteriormente esa medición que tú hiciste la vas pues hacer como medir mediante como obturador de cambio de color, que te habla de que el dispositivo ya se encuentra en la pared interior del vaso hacia la pared anterior, que va a ser el dispositivo de liberación, y por último la liberación de este polímero, que va a ser en la parte exterior del vaso y que va a evitar el sangrado en capa, y posteriormente todos estos polímeros te van a ser biodegradables y van a tender a desaparecer en su totalidad. Es todo un tema esto de los dispositivos de cierre vascular. No es que uno sea mejor que otro. Lo que comenta la literatura es que depende del hemodinamista y su adiestramiento con cada uno de ellos. Recomiendan que utilices con el que mejor te haya sentido, el que más fácil se te haya, el que sea más cómodo, y que te vuelvas experto en la utilización de uno. No que utilices todos y tengas complicaciones, o que al final tengas que hacer la compresión manual porque fracasó el dispositivo de oclusión vascular. Entonces, dentro de todos los que vi de los videos y de los que hemos visto que han utilizado, pues parece ser que el más fácil de utilizar es el Angiosil. No sé si tenga un comentario, doctor. Sí, confirmar lo que dijiste, sobre todo me quedo con esa frase que dijiste, que es todo un tema. El Angiosil hoy en día ya es de Terumo, ya lo compró Terumo, ya no es del dueño original. Probablemente sí el Angiosil sea uno de los más fáciles de utilizar, pero para los abordajes de grueso calibre, como los que hacemos para la TAVI, usamos el ProGlide, el Perclose o ProGlide, que es un dispositivo que es con suturas y es un dispositivo con agujas y suturas, pues. Sin embargo, sí tiene varios pasos que hay que seguir y tiene muchas posibilidades de falla. La ventaja es que puedes llegar a los colocas, haces lo que se llama un precierre, colocas dos dispositivos de cierre al inicio del procedimiento, inmediatamente después de la punción, para dejar todo listo para el final. Y al final pues ya retiras y puedes llegar a poner hasta un tercero ProGlide en los casos de accesos de grueso calibre, como te repito, TAVI.
Pero yo creo que sí también cambiaron la vida del intervencionista y cambiaron la evolución de los pacientes. Sobre todo, repito lo que dijiste del angiocilio, creo que es un dispositivo muy fácil de usar y muy buenos resultados. También hay riesgo de sangrado, pero en general muchísimo menos. Ok, bueno, continuando, después de haber visto los dispositivos de oclusión vascular y el acceso femoral, tendremos que pasar a lo que es la técnica del abordaje radial. El abordaje radial en la actualidad se posiciona Poncho, como el te mejor. interrumpo para preguntarte cuánto nos vamos a tardar, no por otra cosa, sino porque ya son casi las 8. Eh, ¿Vas a la mitad, vas a menos de la mitad? ¿Cómo te Vamos sientes? en la 14 y son 23 de esta plática y todavía falta pues otras como 2 clases de intervención. Entonces yo creo Como que le Juan seguimos el Manuel, viernes. mande, Le seguiremos el viernes, doctor. como diga Juancho, que es el patrón. No, no, sí, claro, sí, sí. Sí, yo del viernes no sé si de los pacientes, ¿cómo veas tú, José Luis, Poncho, Ricardo, Eric, cómo ven, cómo van? ¿Estarán listos para ir o mañana o tú cómo ves, José Luis? Eh, No he visto cómo vamos en cuanto a programación y eso. Yo mañana tengo la clase del curso de pregrado, digo, no pasa nada. Mañana tengo pregrado, puede ser el viernes, que empecemos a llevar alguno de ellos o los dos, dependiendo cómo está el tema. Pero si quieres eso lo platicamos ahorita que vayamos al hospital. Ok, perfecto. Sí, porque el viernes yo tengo la de pregrado y sí, pues vemos. Si no se puede, o sea, si hubiera caso el viernes, ¿quién le tocaría ir, Poncho, tú sabes? pues yo, Sí, no, sobre todo que creo que es muy enriquecedor que esté el doctor Leiva haciendo todos estos comentarios que son diametralmente opuestos a lo que yo puedo opinar. Entonces, pero bueno, en el plan sería que seguimos el viernes, a menos que haya casos y eso, porque estaría más complicado la transmisión mientras se trasladan los pacientes y todo eso, si no le continuamos el lunes. Y te digo, creo yo que podemos tomarnos incluso toda la próxima semana, no hay mayor problema para que se termine bien el tema y lo acaben de revisar bien los chavos, ¿no? Que es una cosa bien, súper importante, ¿no? Sí, pero no, tampoco lo podemos hacer eterno, porque hay que Sí, seguir no, adelante no. con el programa. Sí, sí, sí. Sí, te digo, yo creo que a más tardar, si no se puede el viernes, lunes, y el plan sería terminar el próximo lunes, ¿no? Lunes, miércoles máximo ya. Y luego el miércoles es festivo. No, bueno. Ah, ok, pues sí. No, entonces el lunes, Bueno, yo Poncho. estoy, Si no se puede el viernes, el lunes. ok, doctor. órale pues. Entonces, ¿terminamos por hoy? Correcto, doctor. Sí, perfecto. Órale, nos vemos acá en el hospital. Ok, doctor, nos vemos. Sale, gracias, ahorita nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, bye.